Muy buenas noches, jóvenes. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Ok, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, jóvenes, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Lunes 16 de mayo del 2022. Bien, espero, bueno, que hayan tenido un buen fin de semana, también que hayan tenido tiempo para dar una repasada del curso, de los temas que estamos avanzando. Hoy día, ya para ir terminando con la parte de lógica, vamos a continuar con las tablas de verdad y vamos también a tratar de trabajar juntos. Espero que tengan su cuaderno a la mano con su lápiz, borrador, para que puedan ustedes también participar, practicar, resolver y participar diciendo las soluciones de los ejercicios que vamos a trabajar. En cuanto a la plataforma, ya la voy a actualizar recién la voy a actualizar, ya estuve revisando, ya estuve viendo cómo ingresar el material, subir algunos vídeos que estoy elaborando para complementar lo que estamos trabajando y también para las actividades que ustedes van a tener para los días que se trabajan asíncronos. Entonces, voy a compartir, a ver. ¿Me confirman si ya están, ya estoy compartiendo? A ver, ¿me confirma alguien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, bien. Luego de haber visto pues los aspectos básicos de la lógica proposicional, que eso no hay que perderlo de vista, lo que es enunciado, enunciado abierto, enunciado cerrado, la proposición, las pseudo proposiciones, las clases de proposiciones, la simple, dentro de la simple tenemos la simple predicativa y la simple relacional, y las compuestas, que aquí en las compuestas ya sabemos que tienen conectores, mínimo un conector, y entonces, recordando el conector, por ejemplo, hay un único conector que se le llama el monádico porque afecta a una sola variable, y esa es la negación. La negación afecta a una sola variable. Ustedes, como les decía anteriormente, nunca van a encontrar la negación entre dos proposiciones simples.
Siempre va a estar delante de una proposición. Puede ser delante de una proposición simple o delante de una proposición compuesta, o sea, al inicio. Ese es el único conector monádico, que es la negación. Luego tenemos la conjunción, la disyunción, que puede ser disyunción débil o incluyente, y la disyunción fuerte o excluyente. Luego tenemos la implicación. Lo contrario de la implicación es la replicación, y al unir la implicación con la replicación, tenemos la bi-implicación o bicondicional. Entonces, cada uno de estos conectores tiene una jerarquía. Cuando nos dan una proposición compuesta sin haberla organizado, sin haberla, sin haber puesto los signos de agrupación, los paréntesis, los corchetes, las llaves, las barras, etcétera. Entonces, yo necesito formalizar una proposición, pero no lo voy a hacer de cualquier manera, sino que obedece a una regla de prioridad de los conectores. Y con eso empezamos las reglas de prioridad de los conectores. Por ejemplo, tenemos aquí en este cuadrito, aquí tenemos, a ver, voy a resaltarlo, ahí está, bueno, no se ve mucho. En este cuadrito, entonces, tenemos el que manda, el que tiene mayor jerarquía, por así decirlo, para que puedan entender, es la bi-implicación. Ese es de mayor. Aquí está de menor a mayor. De menor a mayor. Mayor jerarquía tiene la bi-implicación, el sí y solo sí. Aquí lo tenemos, el sí y solo sí. Luego le sigue la disyunción fuerte. La disyunción fuerte, por ejemplo, aquí en la disyunción fuerte se va a dar una de las dos cosas. Por ejemplo, si una es verdadera, la otra es falsa. Aquí tenemos, por decir, Juan es alto o bajo. Si es alto, ya no es bajo. Y si es bajo, ya no es alto. O sea, es una de las dos. Esa es la disyunción fuerte, ¿no? Que es el que tiene mayor jerarquía después de la bi-implicación. Luego está los condicionales, que es la condición directa o inversa. El entonces, ¿no? El sí entonces o el replicador. Luego le sigue la disyunción débil, la conjunción y por último la negación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que puedan ya ir entendiendo. La negación de P o Q, aquí no está agrupado. Así como está, entonces, por jerarquía, el que va a mandar es la disyunción débil. Por lo tanto, la disyunción débil va a estar en medio de los dos. Por eso, aquí decimos, se debe entender como la negación de P o Q, y no como la negación, paréntesis, P o Q. Porque el que manda es, como les decía, es entre el O y la negación, el que manda es el O, tiene mayor jerarquía. Y ese que tiene mayor jerarquía debe quedar en medio de los dos. ¿Me dejo entender, jóvenes? Hola. Profesor, disculpe. Profesor, Sí, te escucho. profesor, me escriben mis compañeros y me dicen que si podrían enviar el link para que puedan ingresar porque lo han borrado. A ver, voy a escribirle al coordinador. A ver. Voy a verlo primero si está en el... Ah, ya. Ahorita le escribo para que puedan entrar los demás.
Ya, ahí ya le escribí. Ojalá que por ahí verifican, por favor, si ya está compartido. A ver, vamos a ver si lo puedo compartir yo. Ya lo acaban de compartir en el grupón. Ya, ok, gracias, gracias. Bien, entonces, aquí le decía, ¿no? O sea, aquí nos dan, inicialmente no está agrupado. Aquí, no está agrupado esta operación lógica. Está Profesor, como no. disculpe. Dígame, dígame. Sí, profesor, disculpe que lo interrumpa. No sé si podría repetir lo que está subrayado sobre estos sobre los signos, sí, porfa, de Ya. jerarquía. Sí, estamos, bueno, cuando nosotros, en algunos casos nos van a dar una fórmula lógica sin agrupar. Entonces, ¿cómo vamos a agrupar? Nosotros debemos tener en cuenta la jerarquía de los conectores. O sea, ¿quién es el que manda, por así decirlo, para que me puedan entender? ¿Quién tiene mayor jerarquía? Aquí está en este cuadrito de menor a mayor. De izquierda a derecha, como está en la pantalla, está de menor a mayor. Entonces, ¿quién tiene mayor jerarquía sobre todos? Es el bicondicional, el sí y solo sí. O sea, cuando yo agrupo, ese conector debe estar en medio de todos, en medio de todos, ¿ya? En medio de todos los paréntesis, corchetes que podamos agrupar a la derecha y a la izquierda. Luego le sigue la disyunción fuerte, o estudia o trabaja, o es blanco o es negro. Ese es la disyunción fuerte. Profe, disculpe, ¿cuál es el tema que estamos tratando hoy? Yo también recién acabo de entrar ahorita. La jerarquía de los conectores. Hoy día vamos a trabajar con las tablas de verdad. Jerarquía de los conectores. Jerarquía de los conectores para poder ya formalizar y evaluar un esquema molecular y lo evaluamos con una tabla, ¿no? Con una tabla de verdad. Que para ello también debemos saber cuáles son los resultados en cada una de estas operaciones. En la conjunción, cuál es su matriz principal, en la disyunción débil, la disyunción fuerte y todos los conectores. Eso lo vamos a revisar. Entonces, cuando tenemos una proposición que no está agrupada, como en el ejemplo, negación de P o Q, aquí no está agrupado, no sé quién es quién, entonces la negación no sabemos si es de todo o si es de la primera proposición P, entonces tengo que agruparlo teniendo en cuenta esta jerarquía. Mayor jerarquía, el sí y solo sí, le sigue el disyuntor fuerte, las implicaciones, el entonces y el replicador, la disyunción débil, la conjunción y la negación. Por ejemplo, si nos dan no P o Q sin agrupar, esto se debe entender que el que tiene mayor jerarquía según el cuadro es quién está más a la derecha. Está el O, aquí lo tenemos, lo voy a resaltar de verde, el O, y por acá está la negación. ¿Quién manda entre los dos? Manda el O. Por lo tanto, el O debe quedar afuera. Entonces, ¿cómo se debe entender esto? Negación de P entre paréntesis o Q. ¿Por qué? Porque el conector de mayor jerarquía es la disyunción débil. Entonces, así debe quedar nuestra fórmula, nuestro esquema molecular. Y no se debe entender como la negación paréntesis P o Q. Porque aquí no, el que manda en este caso, cuando ya está formalizado, es la disyunción débil. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Jóvenes, ¿me dejo entender? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profesor. Ok. Luego nos dan, por ejemplo, P y Q o R.
igual, ¿no? Aquí tengo mi cuadro de jerarquía. ¿Quién es el que manda? ¿Quién tiene mayor jerarquía? Entre el I y el O. Y el que está más a la derecha es el que tiene mayor jerarquía, es decir, el O. Ese debe quedar afuera. Y el resto se debe agrupar con el I. Entonces aquí el paréntesis lo vamos a poner en el P y Q, aquí en esta operación, en el P y Q paréntesis, O, R. Entonces el O debe quedar entre los dos. De esa manera se agrupa. Bien, vamos viendo entonces la formalización de proposiciones. Formalizar proposiciones no es nada más que de lo que está dicho en el lenguaje verbal, llevarlo al lenguaje simbólico. A veces decimos, bueno, decir lenguaje verbal es lo mismo, es sinónimo de decir registro verbal. Cuando yo les diga un registro verbal, significa a lo que está en palabras. Y cuando yo le diga un registro simbólico, es lo que está en forma simbólica, cuando ya se utiliza la matemática, los símbolos matemáticos. Entonces, la formalización no es nada más que traducir del registro verbal al registro simbólico. Por acá lo tenemos. Es el procedimiento mediante el cual se representan las proposiciones moleculares, constituidas por proposiciones simples y constantes lógicas, y por variables lógicas y operadores lógicos, organizándolos adecuadamente con signos de agrupación, que son los paréntesis, los corchetes, las llaves. Hay unas líneas cuando ya he utilizado el corchete, el paréntesis, las llaves. Hay otro que se puede utilizar que se llama barras, que es una rayita arriba de todo. Y teniendo en cuenta la regla de prioridad de los operadores lógicos. Esto es importante. Debo tener en cuenta esas reglas. Cuando, por ejemplo, mayormente cuando me dan la proposición ya formalizada, pero no está agrupada. Bien, vamos, aquí hay algunas cositas que no las voy a, que ustedes el material lo tienen, lo pueden revisar luego. Vamos, para avanzar porque el tiempo nos gana. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿el material seguimos en el de la vez pasada que nos enviaron o es nuevo? No, es el mismo porque estamos terminando lo que es lógica proposicional. ¿Ya? Ya, siguen el otro. Igual como les decía a sus compañeros que habían entrado temprano, que ya voy a actualizar en la plataforma, voy a actualizar en cada curso, y ahí van a tener ustedes ya el sílabo, el material, las tareas, y también ahí voy a dejar un trabajo para el día de mañana que van a trabajar ustedes en la parte asíncrona. O sea, ustedes ya lo trabajan solos y van a ver algunas personas que les van a ayudar a subir el material, ¿no? Cuando ya lo resuelvan, para que lo devuelvan ya resuelto. Bien, entonces cuando vamos a formalizar, podemos hablar de constantes lógicas o proposicionales. ¿Quiénes son? Dice, llamadas también estructuras lógicas o estructuras del pensamiento. Son palabras de enlace. ¿Quiénes son esas palabras de enlace? El no, el o, el y, el sí entonces, el sí y solo sí, el inalterador que es ni P ni Q, y el incompatibilizador que es el no P o no Q. O sea, estas palabritas se llaman constantes lógicas. Cuando ya lo reemplazamos por un símbolo, ya se llaman operadores lógicos. Por ejemplo, la negación, que es la constante lógica, ya como operador lógico es este símbolo que está ya lo resalté. Esta constante lógica O, vamos a poner otro color, que es una palabra de enlace, y cuando ya lo reemplazo con su símbolo en la lógica proposicional, se llama el operador lógico, en que en este caso es en forma de una V. La constante lógica I también se convierte en
en un operador lógico que viene a ser este símbolo, que es como la V invertida. Entonces, constantes son palabras de enlace. Operadores lógicos es ya la representación de esa constante lógica. Y las variables proposicionales generalmente son letras minúsculas que empiezan desde la P, Q, R hacia adelante, ¿no? Para denotar una proposición simple. O sea, cada variable, cada letra representa una proposición simple. Y estas variables van a estar interrelacionadas con los operadores lógicos que van a formar la fórmula lógica o la ley lógica, o también se le llama el esquema molecular. El esquema molecular cuando ya está formalizado. Entonces, vamos a resumir aquí el procedimiento. Primero identifico las proposiciones simples, que son, lo represento por una variable, P, Q, R y así sucesivamente. Luego, identificar las constantes lógicas que ya se les he dicho, que son palabras de enlace, el no, el sí, el o, el sí entonces. Luego reemplazamos las proposiciones simples por sus respectivas variables lógicas. Vamos a sustituir las constantes por sus operadores lógicos y vamos a organizar la fórmula lógica resultante utilizando signos de agrupación y teniendo en cuenta la regla de prioridad de los conectores. Tenemos aquí un ejemplo. Formalizar el siguiente enunciado. Aquí tenemos, lo voy a resaltar, el esquema. Voy a cambiarle de color para que se vea mejor. Ahí está. Ya que ingeniería de sistemas es una carrera universitaria, tanto como contabilidad o derecho, por ello es educación superior y no es carrera técnica. Entonces, este enunciado verbal, este registro verbal, lo vamos a formalizar. Es decir, lo que está dicho en palabras lo voy a convertir a símbolos. Entonces, aquí tengo algunas constantes lógicas y también tengo algunas proposiciones simples. Vamos viendo. El paso 1. La primera proposición. Ingeniería de sistemas es una carrera universitaria. Vamos a ponerle aquí. Sería la primera proposición simple, le llamamos P. Contabilidad, es como decir, contabilidad también es una carrera universitaria. Entonces, esto sería otra proposición. Vamos a ponerle de otro color. Aquí lo tenemos. Acá está también, ¿no? Según el lenguaje, según la Real Academia, en lo que está escrito aquí, se sobreentiende pues que contabilidad también es una carrera universitaria. O derecho. ¿Derecho qué? Derecho también es una carrera universitaria. Entonces aquí lo que estoy haciendo es identificando las proposiciones simples. ¿Qué más tenemos? Por ello es educación superior y no es carrera técnica. Entonces tenemos por acá, ingeniería de sistemas es educación superior. Es educación superior. A ver, por acá también, por ello es educación superior. Y luego dice que no es carrera técnica. Aquí estamos negando, no es, pero la proposición simple va a ser, es una carrera técnica. Es una carrera técnica. Listo. Ya tenemos las proposiciones simples que hemos identificado aquí en el enunciado verbal. Ahora, lo que está de amarillo viene a ser
las constantes lógicas, ya que coma, tanto como, el tanto como es sinónimo de y, así como de la misma forma, empero también, entonces es un sinónimo del y. El o, la disyunción débil, por ello es sinónimo de entonces, en consecuencia, por lo tanto. Bueno, la i, que ya es la conjunción, y n, que es la no, que es la negación. Entonces ahí tenemos las constantes lógicas que están de color amarillo. Y esas constantes lógicas las vamos a reemplazar por sus respectivos conectores. Vamos a ver cómo queda. Acá tenemos nuevamente el paso 2. Aquí lo que está con negrita son las constantes lógicas. Y lo vamos a reemplazar. Ingeniería de sistemas es una carrera universitaria. Aquí está por P. Contabilidad es Q. Derecho es R. Educación superior es S. Carrera técnica T. Entonces, lo único que hemos hecho es reemplazar cada una de estas variables. Lo estamos reemplazando ya en el enunciado verbal para ir dándole forma. Aquí también hay que tener en cuenta las comas. A veces el sí, coma, entonces es la implicación. Hay veces que la coma es para poner una pausa. Hay veces que la coma funciona como conjunción. Hay otras veces que funciona como disyunción. Depende de cómo esté escrito. De aquí les explico algunos casos que se pueden presentar. Entonces, ya que P, coma, ¿no? La coma aquí en este caso, tiene su función tanto como, que es el I, o tanto como Q, o R, coma, entonces, por ello, que es sinónimo del entonces, la flechita, S y no T. La negación que se representa por su símbolo. Entonces ya le estamos dando forma. Muy bien. Entonces, aquí, esta coma que tenemos aquí, la primera coma, ya que ingeniería de sistemas es una carrera universitaria, tanto como, o sea, así como de la misma forma, tenemos aquí esta coma, simplemente es para ponerle una pausa. Viene el I, tanto como contabilidad o derecho. O derecho, coma, por ello, o sea, entonces, es educación superior, que es S, y no es una carrera técnica, note. Aquí lo tenemos. Y esto acá ya lo tenemos agrupado. Lo tenemos agrupado de acuerdo al contexto en el cual nos están escribiendo. De acuerdo a lo que se está expresando, tengo que ver el contexto cómo está para poder agrupar. Y ya tengo la fórmula lógica que viene a ser esto que está aquí. Fórmula lógica o esquema molecular. Y con esto nosotros podemos ya evaluar. ¿Y cómo se va a evaluar? En una tabla de verdad. Muy bien. Aquí hay algunas recomendaciones que yo los invito a que lean, porque si lo voy a explicar paso a paso, el tiempo nos va a faltar. Ya, otra cosita que también quiero que lo tengan en cuenta, por ejemplo, aquí, formalizar significa que lo que está en palabras debe quedar también lo mismo, pero en forma simbólica. Por ejemplo, es falso, es una negación. Es falso. Que Juan no, viene otra negación. Es ingeniero. Es falso que Juan no es ingeniero. Es falso, el primer, ahí está su símbolo. Aquí está su símbolo. Es falso. Que Juan no es ingeniero. Miren que si yo le pongo aquí una coma, es falso, perdón, acá,
es falso que Juan no es ingeniero. Si yo le pongo aquí una coma, entonces esa coma me indica que todo lo que sigue es uno solo. Y lo que seguiría sería esto. Tendría que ponerle paréntesis aquí. Tendría que ponerle paréntesis. Entonces ahí diría, es falso que, coma, Juan no es ingeniero. Pero como aquí en el ejemplo que hemos dado, no hay ninguna coma, entonces todo se formaliza tal como está formalizado. Es falso que Juan no es ingeniero. Alguien me puede decir, profesor, pero la doble negación es equivalente a la afirmación. O sea, decir, es falso que Juan no es ingeniero, es lo mismo que decir que Juan es ingeniero. Eso es verdad. Pero como equivalencia, no me están pidiendo cuál es la equivalencia, me están diciendo formalizar. Y formalizar, como les digo, es lo que está dicho en palabras, representarlo en forma simbólica. Eso es formalizar. Si una equivalencia, podemos dar, hay muchas equivalencias que se pueden sacar de una proposición. Puedo dar algunas, pero no me piden equivalencias. Eso ya es para más adelante. Bien. Ahí hay algunas recomendaciones que les invito a que lo lean. En la tarea que voy a dejar para el día de mañana, voy a plantear algunas proposiciones similares para que ustedes lo formalicen. Y ahí vamos a revisar y luego también voy a hacer, luego que me envíen la resolución, el trabajo de ustedes, igual yo le voy a enviar la resolución, pero en un vídeo. Profe, disculpe, ¿está dejando tarea o cómo? No, recién vamos a dejar tarea porque mañana es el trabajo asíncrono. Ya, la clase asíncrona. Mañana, ¿no? Para mañana, de aquí les dejo, lo voy a subir a la plataforma, pero para asegurarme, igual se lo voy a enviar por esta vez en el WhatsApp. Porque después ya todo va a estar en la plataforma. Ya estamos actualizando, vamos a actualizar la plataforma. Dígame, Luz Paredes. El miércoles. Nos toca clase el miércoles con usted. El miércoles tenemos clase, pero mañana tienen clase asíncrona. O sea, le envía una tarea para que ustedes lo trabajen en su casa. Y ustedes lo devuelven, entonces yo lo reviso, veo, y también les voy a subir ahí un video para que ustedes lo puedan ya, después que me enviaron, puedan ver si lo que hicieron está bien o en qué se han podido equivocar. Para que el miércoles de repente me puedan preguntar al inicio, porque ya tenemos que también pasar a otro tema. Bien, entonces, aquí hay algunas recomendaciones de la formalización. Por ejemplo, o bien P y Q, o bien si P, entonces R. Esto es como decir, o bien trabajas, o bien estudias. Viene a ser ¿cómo se llama? La disyunción fuerte. O bien trabajas, o bien estudias. Entonces, ¿cómo se va a formalizar? La disyunción fuerte va a estar afuera. Y luego viene P y Q, que es el primer paréntesis, y luego viene si P entonces R, es P entonces R. Y ya tenemos la formalización de esta proposición. Entonces aquí les he dado algunas recomendaciones. Y por aquí tenemos algunos ejercicios propuestos. La formalización de la proposición. Laura es doctora, así como María es dibujante. Yo creo que lo vimos en la clase anterior también. ¿Cuál era la formalización? ¿Cuál era la formalización? Laura es doctora, así como es la constante lógica. Y cuando yo ya lo reemplazo por su conector, por un símbolo, viene a ser el conector lógico. Por lo tanto, Laura es doctora, es la proposición P. Vamos a resaltar la proposición P. Vamos a poner esto por acá.
¿Ya? Entonces aquí tendríamos, esto es la proposición, todo esto es la proposición P, así como es sinónimo de li, que viene a ser, si ya reemplazo por su conector va a ser este. Y María es dibujante, es otra proposición, y le vamos a llamar la proposición Q. La proposición Q. Por lo tanto, formalizado quedaría como P y Q, que viene a ser la alternativa A. Que viene a ser la alternativa A. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Ya. A ver, ustedes, nunca se da que Perú campeona en un mundial de fútbol. Nunca se da que Perú campeona en un mundial de fútbol. ¿Cómo quedaría formalizado? La C. La C, profe. La C, La Correcto. C. Nunca se da que es la negación. Perú campeón en un mundial de fútbol. Ahí está. Muy bien. Sería la alternativa C. Correcto. Ejemplo 3. Ejemplo 3. O viajamos a España o viajamos a Francia. O sea, no vamos a viajar a los dos. O es España o es Francia. Por lo tanto, ¿cuál sería su formalización? ¿Cuál? D. B. La disyunción fuerte. Claro, la D de dedo. D de día. Claro. O viajamos. Mira, cuando esta O que estoy resaltando, y acá también otra O. Entonces aquí está en sentido excluyente. Te está diciendo, ¿es una cosa o es la otra? Si yo borro esta O, viajamos a España o viajamos a Francia, quedaría la alternativa B. B de bueno, quedaría la alternativa B. Pero en nuestro caso empieza con O. Por lo tanto, aquí también hay que tener en cuenta que se puede usar en lugar de lo, se puede usar alguna traducción verbal de lo. Algo que sea sinónimo de lo. Que ahí también en la parte de arriba de este material están algunas traducciones verbales. Bien. Penélope es astuta y bien domina las matemáticas. ¿Cuál sería la formalización? Y bien o bien. A ver, yo en la parte por acá les he dado una... La A, profesor. ¿Cuál es? ¿Parte A? La A, profesor, porque está excluyente. O bien es astuta o bien... A ver, ya. A ver, ¿alguna otra opinión? Aquí en esta tablita está en la página 27. Aquí están algunas traducciones verbales de la negación. Por ejemplo, cualquiera de ellos lo podemos utilizar. Así como su símbolo también. Está la conjunción. También cualquiera de estos símbolos representa la conjunción. La disyunción débil o incluyente. O a menos que, salvo que, o si no, e incluso. Y así hay otros que se pueden utilizar. Ya sea, o en su defecto, etc. La disyunción fuerte, o solo, o prioritariamente, o bien, no es cierto que equivale a, entonces cualquiera de estas traducciones significa la operación que indica ahí. Son sinónimos. Por lo tanto, nosotros estamos por acá y su compañero dice que es el lo fuerte porque está en sentido excluyente. Sí, es la A, profe. Estamos viendo por acá la alternativa A. O bien, es la disyunción fuerte, correcto.
El siguiente, simbolice la proposición siguiente. La pobreza no aumenta a menos que se tomen medidas adecuadas. ¿Cuál sería? A menos que la pobreza no aumenta a menos que se tomen medidas adecuadas. Te está condicionando ahí. Sería no Q. La letra no. C. Sí, profe, la C yo también digo. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, los demás, ¿qué dicen? Dos personas dicen que es la, ¿cómo se llama? A mí me parece que es la D, profesor. La D. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, vamos viendo por acá. A menos que... Profe, porque ahí hay esto como una condición, condicionante P, solo sí, solo sí, Q, algo así. A menos que, aquí lo tenemos en el cuadrito, página 26, disyuntor débil o inclusivo. Uy, ya nos queda un minuto. Entonces sería la letra E. Ya, entonces ahí, por el sinónimo, es sinónimo de lo. Sí, sería la E, profe. Ya, entonces sería la E. Bien, se va a cortar de aquí la comunicación. Voy a elaborar un vídeo para culminar ya con este tema. Y la tarea la voy a dejar. Y también ahí voy a explicar las tablas de verdad. Cómo trabajar la tabla de verdad. Y también dejo una tarea de la tabla de verdad para revisar luego